Este es un informe que presentamos desde UNICEF que se basa en estadísticas oficiales. El dato que quizás suele conocer más es el dato del 50% de chicos que viven en pobreza por ingresos, ¿no? Esta es la metodología que toma en cuenta un niño que vive en un hogar, cuáles son sus ingresos y si con esos ingresos logra o no cubrir una canasta básica de bienes y servicios. Pero en el caso del análisis que hicimos, nosotros sumamos una dimensión, porque sabemos que la pobreza no es solamente la falta de ingresos, ¿no? Para un chico Ujú. la pobreza también tiene que ver con no ir a la escuela, con que su vivienda no sea adecuada, con no tener agua, con vivir en una zona inundable o cerca de un basural. Entonces, cuando uno toma en cuenta todas estas dimensiones y suma esta mirada a la mirada de ingresos, lo que nos da es que efectivamente 2 de cada 3 chicos, que son 8,8 millones de chicos y chicas en todo el país, viven en esta situación de pobreza, sea por ingresos o sea porque están privados en alguno de estos derechos. Y quizás un dato que también refleja una dimensión más estructural y más dura de la pobreza, tiene que ver con aquellos chicos donde estas situaciones se presentan de forma simultánea, es decir, son pobres por ingresos, la plata en sus hogares no alcanza, y además tienen alguna otra privación, además no tienen agua, o además no van a la escuela. Y cuando uno mira ese núcleo duro, son casi 4 millones de chicos, el 28,5%. Y ese es como quizás el núcleo más duro y más difícil de erradicar de la pobreza. Con el correr de los años, ¿cómo ha sido el análisis de este número? ¿Se ha agravado la situación en los últimos años? ¿Desde cuándo se viene pronunciando, si es que es así, este agravamiento? Bueno, el dato quizás que para nosotros es más relevante es que si uno toma una serie larga, digamos, desde la vuelta de la democracia como un hito que este año se cumplen 40 años 40 hacia años, acá, sí. nunca Ujú. logramos perforar un piso del 30% de pobreza en niñez. Es decir, es un problema estructural, es un problema de muy largo plazo y es un problema que va a requerir muchos años también y muchas políticas articuladas para solucionarlo. Y ahí sumo un punto adicional también. Lo que Ujú. nosotros estamos viendo es que en la pobreza por ingresos, la gran mayoría, 9 de cada 10 de esos chicos que viven en pobreza, viven en hogares donde hay una persona adulta que trabaja. Entonces, esta situación se ve de pobreza con trabajo. ¿Cuál es el problema? Que esos trabajos, en la gran mayoría, son trabajos informales, son trabajos Claro. precarios, y entonces tienen ingresos bajos que no alcanzan para sacarlos de la pobreza. Esta vez, además del análisis cuantitativo que hicimos de esta presentación de los datos, que desde UNICEF hacemos hace muchos años, quisimos Mm. complementar esta mirada con una mirada cualitativa, con un trabajo que hicimos en territorio, recorriendo junto a una organización comunitaria, que es La Poderosa, los barrios Ujú. populares del país, para ver cómo viven, cuáles son las historias detrás de estos números, cómo viven estos niños y niñas que atraviesan situaciones de pobreza. Y me parece que una de las cuestiones que salía con mucha fuerza de esas historias tiene que ver con que vivir en contextos de pobreza estructural, de pobreza que se reproduce en las generaciones, digamos, de estos chicos que ven a sus padres, a sus abuelos que vivieron en situación de pobreza, genera también efectos simbólicos, genera una estigmatización y genera como una sensación de que las posibilidades no están disponibles para ellos, que no se va a poder salir. Entonces, eso es lo que tenemos que romper también. O sea, la pobreza no Claro. es solo las dimensiones de ingresos, no es solo las dimensiones materiales, sino que también es abordar estas dimensiones simbólicas que atraviesan a los niños que se crían en estos contextos.